Continuamos con el programa y está con nosotros esta noche la señora Mercedes Neves, que es del Foro de la Salud Sexual aquí en Arequipa. Y vamos a hablar de un tema que está en agenda nuevamente y creo que es de importancia vital para nuestro país, la despenalización del aborto cuando se trata de víctimas de violación. Señora Mercedes, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Quería empezar con lo que conversábamos en la pausa, este artículo que ha escrito la periodista Patricia del Río el día de ayer en su columna en el diario El Comercio, que trata precisamente este tema y tiene un argumento que me parece bastante contundente. Dice: discrepo y no voy a entrar en argumentos biológicos y mucho menos religiosos, y estoy segura que esta postura me hará acreedor a miles de insultos, pero me animo a pensar que hay vida en un acto tan brutal, refiriéndose evidentemente a las violaciones. ¿Qué ha pasado en nuestro país que todavía no se ha legislado con claridad en este tema? El tema pasa porque existe, yo creo, una doble moral. Una doble moral de la sociedad que se permite quitar sin la posibilidad de decidir a las personas cuando es su propio derecho decidir. Se trata de un tema que desde muchos años se viene impulsando porque es ir contra el ejercicio del derecho de una persona, obligar, y en el caso de las mujeres, a tener un embarazo luego de haber sido sometida a un acto de violación. Una violación sexual que definitivamente pues, es contra su voluntad, ¿no? Entonces, es inaudito que en nuestro país todavía se siga manteniendo estas disposiciones, estas normas, que deberían de más bien plantear que frente a una violación sexual, si es que la mujer lo decide, porque aquí también lo que se trata, y por eso es el lema de la campaña, ¿no? Déjala decidir. Si decide tener el embarazo, luego de una violación, debe tenerla, pero si no, que debería ser lo más correcto, ¿no? Entonces debería despenalizarse, o sea, no ser sometida a sanción. Sea cual fuese la decisión de la mujer, al final es su decisión. Debe primar, exacto, el criterio de la víctima. Por supuesto, es allí donde, por ejemplo, Patricia del Río, que con una cantidad muy importante de personalidades a nivel nacional, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, y algunos connotados periodistas han suscrito este pronunciamiento que ha sido publicado el domingo pasado, donde dan cuenta de eso, ¿no? De que no puede ser que el Estado, por un lado, como que quita cuerpo, ¿no? Frente a una situación que es evidente y frente a lo cual lamentablemente no hay estadísticas, porque eso es lo que generalmente se dice, ¿no? A ver, ya, yo dicto determinadas normas o formulo determinadas políticas cuando hay datos estadísticos, ¿no? Que no son exactos y precisos, porque el tema, por ejemplo, de la violación sexual no llega a ser siempre registrada. Pero a pesar de eso, y eso usted lo debe conocer, se sabe que en el Perú se dan la mayor tasa de denuncias por violaciones sexuales, y eso es a nivel de América Latina. Exacto. ¿No? Y habrán otros tanto, de miles de denuncias que no llegan, o sea, de actos de violaciones que no llegan a ser denunciadas. Ya por ahí podemos tener un sustento además, ¿no? O sea, el hecho de que en el día a día se dan este tipo de problemas y que afecta a quizás los grupos de mujeres más vulnerables, por ejemplo a los adolescentes. Y sobre todo las que viven en las zonas rurales del país, que son a veces abusadas por sus propios familiares. Hay una cifra que me parece escalofriante y dice que el 28% de mujeres que viven en las zonas rurales del país han tenido una iniciación sexual forzada, o sea, han sido violadas. Y esas sí son cifras que no se pueden rebatir. Así es, no se pueden rebatir, como que tampoco se puede rebatir que hay situaciones que devienen de violaciones, ¿no? De, por ejemplo, aquellos abortos que se producen y que son inseguros, que son inseguros y que no llegan a los establecimientos de salud, ¿no? Y que, lógicamente, le expone a la mujer a que esos abortos inseguros, realizados de la forma más empírica, ¿no? Pueda causarle la muerte, ¿no? Entonces, hay dos elementos importantes que hay que tomar en cuenta para, lógicamente, demandar
que el Estado asuma su responsabilidad, porque el no hacerlo implica que nos está discriminando a las mujeres. Hay un argumento que se esgrime mucho del otro lado de la vereda, de quienes están en contra del aborto en ese tipo de casos, y es que, primero, que son situaciones extraordinarias, dicen, que esto no pasa siempre, que lamentablemente ocurre, pero en cifras bastante menores a las que estamos conversando. Y segundo, que evidentemente el Estado tiene que proteger la vida, ¿no? Sea como fuese sido concebida. ¿Cómo este argumento puede rebatirse? El primer argumento sobre las cifras, o sea, que son pocas mujeres que son violadas, eso creo que la prensa hablada, escrita permanentemente, saca este tipo de noticias, ¿no? De denuncias que llegan a las comisarías. O sea, es una situación que afecta a miles de mujeres. Estamos hablando de aproximadamente 6.000 denuncias sobre 100.000 mujeres, ¿no? Que son los datos estadísticos, y hablamos de una tasa de cerca de un 23% de denuncias que se dan por estos casos de violación o de violencia sexual, ¿no? Entonces, ahí no podríamos nosotros decir que es un número insignificante, ¿no? Y aunque fuera, está el mismo acto que va en contra de la dignidad de la mujer, lógicamente nos tiene que preocupar a todos, pero yo creo que ese argumento escapa de la realidad y está buscándole sin sentido. Hay otro que me llama la atención, y es el que dice que esto es el inicio de una especie de campaña mundial para empezar a despenalizar el aborto en general, que el aborto sea algo natural, común, que cualquiera, ya sean adolescentes, mujeres violadas o simplemente una mujer que no le da la gana de tener un bebé, pues pueda acceder a la opción del aborto. Mire, yo creo que hay que plantearnos el tema desde el punto de vista de que la decisión de tener un hijo debe ser de la mujer. La decisión de quedar embarazada debe ser de la mujer. ¿Y dónde quedamos? No en vano, es que justamente ahí está el espíritu de lo que se llaman los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El hecho de que situaciones que van contra, por ejemplo, la decisión propia de la mujer de ejercer su derecho reproductivo, ella pueda plantear una interrupción dentro de los plazos y dentro lo dable que debe darse, porque es su derecho. O sea, el derecho de ser madre tiene que ser superpuesto sobre cualquier otra decisión. Lógicamente que las mujeres que no quieren tener hijos tendrían que también exigir que el Estado, por ejemplo, les dé acceso a métodos anticonceptivos. Por ejemplo, la píldora del día siguiente, que en el país se dejó de repartir, así punto. Es, todavía seguimos, fíjese cuántos años están pasando y hasta ahora no es posible que un establecimiento de salud del sector público, si una mujer se acerca a que le puedan dar una píldora de emergencia, se la den. ¿Por qué? Porque hay un dispositivo que establece que no se puede dar ese medicamento, el levonorgestrel, ¿no? Y entonces el personal de salud probablemente lo que hace es o le prescribe una medicación, ¿no? comercial, o en definitiva lo deja así, pasar, ¿no? Y entonces eso va en contra del propio derecho de la mujer, ¿no? De tomar las previsiones frente a unas relaciones sexuales sin utilizar ningún método anticonceptivo, o justamente este caso, ¿no? El caso de una violación, porque si la violan a la mujer, lógicamente está yendo contra su voluntad y tiene que buscar mecanismos, ¿no? Y ahí es donde se hacía efectivo esta píldora denominada el día siguiente. Usted ha mencionado algo que también es tema de debate constante cuando se habla del aborto, y es el de los plazos, de este tiempo que en teoría es el permisible para realizar un aborto. ¿Cuáles son realmente esos plazos? De las experiencias que hay, acuérdese el Distrito Federal de México, ¿no es cierto? Se despenalizó el aborto,
se contemplaba un tiempo de no mayor de 11 semanas, ¿no? Porque es parte del proceso también, ¿no? Del producto que va a tener que ir evolucionando y que, o sea, casi 3 meses de embarazo. Casi, ¿no? Y que todavía no tiene un desarrollo del sistema neurológico. Hasta ese momento es un conjunto de células. O sea, estos argumentos no se nos ocurren a nosotros, a las feministas o a los intelectuales, a los médicos, se les ocurre justamente a los científicos, donde se ha planteado que ese es el plazo en el que podría ya hablarse de un ser que ya tiene un desarrollo neurológico de ahí para adelante completo, ¿no? Y porque además, siendo por más tiempo, podría causar algunos efectos negativos en la mujer, ¿no? No es un tema meramente científico, lamentablemente. Es un tema que también tiene que ver con religión, con una religión. No tendríamos por qué llegar a ese nivel, ¿no es cierto? Porque, como le digo, eso está incluido dentro de lo que es la prerrogativa natural que tiene la mujer de poder decidir sobre su cuerpo.